¿Ahí ven? Sí, ¿Sí? Bueno, vamos arriba. Como les decía, entonces la idea es hacer tres módulos. Vamos a hacer así. Cuando terminemos una, lo dividimos en tres. Cuando terminemos cada módulo, dejamos 2, 3 minutos y hacen preguntas si quieren. Y tenemos esa posibilidad de ida y vuelta y después seguimos con nosotros así progresivamente. Porque si no, si dejamos la duda para el final de todo, va a quedar medio volver sobre uno de los temas y eso mejor ir haciendo un cortecito en cada uno. ¿Está? Ustedes me van preguntando si ese quedó y si no, seguimos con el otro tercio. ¿Les parece bien? sí, perfecto. Bueno, empezamos entonces. Cáncer de recto. Vamos a empezar con cáncer de recto, ¿está? Algunas cosas de las que vamos a hablar. En esto vamos a ir rápido, en las cosas que son generales. Además, en la grabación del año pasado todo esto está. Aspectos de la incidencia, factores de riesgo, reseña anatómica, pilares diagnósticos, clínicas, diferenciales para clínica, en recto específicamente, tratamiento, complicaciones, pronóstico y profilaxis. Como saben, es uno de los principales tumores, ¿verdad? Que dentro de lo que es el capítulo de cáncer colorectal, el recto a su vez tiene una incidencia bastante alta, si lo consideramos el total del colon y recto. Y en Uruguay sigue siendo la segunda causa de muerte, aunque cada vez más con las terapias moleculares dirigidas, tratamientos específicos, etcétera, la mortalidad está disminuyendo, no así la incidencia. De hecho, cada vez vemos con más frecuencia este tipo de patología. La edad de aparición es en mayores de 50 a 70 años. La mortalidad está relacionada con la afectación sistémica de la enfermedad en general. Factores de riesgo generales, ya todos lo saben: dieta rica en grasa, pobre en fibra, tabaquismo. Más del 80% se desarrollan a partir de pólipos adenomatosos, que en general son esporádicos, pero existen factores predisponentes. Y dentro de ellos pueden ser los pólipos mayores a 2 centímetros, obviamente que si son numerosos, dentro del subtipo histológico el velloso, y si tienen o no tienen displasia, ¿verdad? Las enfermedades inflamatorias, es clásico decir que con más de 20 años predisponen a la aparición de cáncer colorectal en general, le diría, o en este caso de recto. Y obviamente que los antecedentes familiares en esta patología, como en muchas patologías oncológicas, pesan, ¿verdad? Eh, Referente a la anatomía y por qué es importante la anatomía, sobre todo en el recto, a diferencia del colon. En el colon también es importante, pero bueno, como saben ustedes, el colon lo que más manda a los tipos de resecciones que nosotros tenemos que hacer no es tanto eh, la resección en sí misma del tumor, no es, lo que quiero decir es que la resección del tumor en el colon en general, derecho, transverso, izquierdo, está comandado o ligado a lo que sería la ligadura vascular. Entonces, en general, están bastante pautadas las colectomías. Son colectomía derecha, transversa, izquierda, y uno en general no tiene problemas en cuanto a resecar del órgano, porque en general reseca bastante más que el tumor en sí mismo. Pero en recto no pasa eso. En recto, por la anatomía del recto, por dónde está topografiado, porque es un órgano que termina de hecho en el ano. Entonces, tiene sectores que son importantes considerarlos, muchas relaciones anatómicas hacia adelante, hacia atrás, importantes, y es fundamental dónde están topografiados los tumores en el recto y a qué distancia están del esfínter, ¿verdad? Porque eso puede condicionar hacia una resección anterior baja, resección anterior ultra baja, una amputación abdominoperineal. Acá sí que los centímetros son capitales. Poder conservar, respetar el centímetro que nosotros necesitamos para ser pretendidamente curativos, pero decidir si ese tumor va a ser con preservación del órgano o, por ejemplo, hay que hacer una amputación abdominoperineal. Acá los centímetros son capitales a diferencia de otra topografía de un tumor en el colon. ¿Está? ¿Y eso a qué se debe? A que la función de reservorio, bueno, tiene función de reservorio y de propulsión, longitud aproximada de 2 a 15 centímetros. Es clásico desde el punto de vista anatómico dividir a lo que es recto, incluyendo el canal anal, digo, ¿no? De 0 a 6, de 6 a 12, de 12 a 18, lo van a leer. Y después lo que más importa desde el punto de vista quirúrgico es si es un tumor que está por debajo de la reflexión peritoneal o está por encima de la reflexión peritoneal.
La reflexión más o menos está a los 11, 12 centímetros. ¿Por qué? Por la indicación de neoadyuvancia, que después lo vamos a discutir. La cara anterior en su tercio superior se recubre por el peritoneo visceral, ¿tá? Mientras que la cara posterior es un órgano retroperitoneal en la cara posterior, a diferencia de su cara anterior. Y bueno, y la cara posterior está toda recubierta por el mesorrecto y la fascia de revestimiento propia del recto. Yo un poco le puse esta historia para ir discutiendo algunos elementos importantes que son desde el punto de vista clínico y bueno, ir hacia el encare de los pacientes, porque en definitiva probablemente le vaya tocando viñetas o preguntas referentes a un paciente con determinados signos y síntomas y ustedes van a tener que ir analizándolo y capaz que hay múltiple opción es referente a una viñeta que le ponen de patología oncológica, en este caso recto, pero bueno, puede ser algún otro tumor de la esfera digestiva. Entonces, este hombre es un hombre de 50 años que tiene rectorragia y dolor en la fosa ilíaca izquierda. Comienza hace 6 meses con dolor en fosa ilíaca izquierda de tipo cólico, acompañado de tensión abdominal. Eh, a ver si logro ver, disculpen. Bueno, porque una parte de la historia no la veo, no pasa nada. Ese dolor desaparece con la evacuación intestinal y la expulsión de gases, y en dos ocasiones presenta enterorragia escasa con la defecación, o sea, tiene enterorragia, y en los últimos 2 meses nota expulsión de un moco y con pujos, creo que dice, y tenesmo rectal, sin repercusión general. Al examen apirético, buen estado general, abdomen globuloso, depresible indoloro, a la percusión normal, cuerda cólica en fosa ilíaca izquierda y tacto rectal, esfínter hipertónico. Se trata de un proceso vegetante en la cara posterior ustedes ven ahí a cuántos centímetros del margen anal. A Dice 7 a centímetros. 7 A 7 centímetros. 7 centímetros centímetros. del margen anal, perfecto. Del que se tacta solo el límite inferior que ocupa la hemicircunferencia posterior, estando fijo a los planos extrarrectales. Muy bien. La fibrocolono da que está a 6 centímetros, es bastante concordante con el tacto rectal, ¿no? Se identifica un proceso vegetante que llega hasta los 8, ocupando la hemiscircunferencia posterior, y a 32 centímetros de eso, una lesión polipoidea de base amplia, de 4 centímetros de diámetro, de color pálido, bueno, con músculo en la superficie, friable, que se biopsia. Lo que muestra es un adenocarcinoma moderadamente diferenciada, que es la lesión que está a los 6 centímetros, y un adenoma velloso que está sincrónico a los 32 centímetros. ¿Sí? Una historia bastante típico, muchas veces bastante típica, muchas veces son estos los síntomas que dan, y es un paciente con una sintomatología florida, ¿no? Muchas veces el cáncer de recto y el cáncer en general no tiene una sintomatología tan florida. De estas cosas, a veces los pacientes tienen solo una, ¿sí? Por ejemplo, un paciente viene por algún episodio de enterorragia, nada más, y ustedes siempre tenganlo presente. Un paciente que vive en Uruguay, que tiene más de 50 años, que seguramente tenga factores de riesgo, hay que interrogar si no tiene antecedentes familiares, que ya les dijo que tiene un episodio de enterorragia, ya tiene indicación de fibrocolonscopía, ¿verdad? Hay que hacerle el estudio y bueno, muchas veces si no se diagnostica un tumor, se puede diagnosticar algunos pólipos y esos pólipos se pueden resecar y como ya lo analizamos, son lesiones precursoras de tumores. Entonces terminan eventualmente haciéndole un gran bien al paciente en el sentido que esa resección de ese pólipo por la indicación de la fibrocolonscopía, que capaz que se le hicieron a ustedes en policlínica, termina... o terminan no teniendo un cáncer en la evolución, ¿sí? Así que son cosas importantes tener en cuenta de la sintomatología y no esperar a que sea tan florido, con pujo, con un síndrome rectal completo, ¿no? Pujo, tenesmo, rectorragia, glera, es difícil que tenga todo eso junto con aspectos de la clínica como episodio rojo, etcétera, etcétera. Siempre alguna cosa tienen. No esperen en los pacientes a que tengan todo para acordarse que eventualmente puede ser un cáncer de recto, ¿sí? En suma, entonces, estamos ante un paciente de 50 años sin antecedentes personales a destacar, 6 meses, dolor en fosa ilíaca izquierda de tipo cólico, distensión abdominal, enterorragia, agrega gleras,
se tacta un tumor a los 7 y en el fibrocolon estaba a los 6, ¿verdad? Y como asociación lesional presenta un adenoma velloso a nivel sigmoideo. El diagnóstico del cáncer de recto es clínico. Ya hablamos del síndrome rectal, hablamos de la alternancia constipación diarrea que eventualmente puede tener, hablamos de los episodios rojos de la enterorragia, el examen físico es importante y una bueno, el tacto rectal es fundamental, pero una inspección anoperineal completa, ¿no? Eh, Sepan que no todos los tumores de recto se van a tactar, obviamente, porque nosotros más de 8 centímetros, 7 8 centímetros no podemos tactar. Entonces, los que estén por encima, en general, no se van a poder tactar, ¿sí? Entonces el diagnóstico es clínico, imagenológico, endoscópico y de certificación anatomopatológica. En este caso, de esta historia, tenemos pilares clínicos, tenemos endoscopía, bueno, eventualmente vamos a tener imagenología y ya tenemos el diagnóstico que es la certificación anatomopatológica. ¿De qué tipo de tumor? De un tumor de recto, que son más del 90% del tipo adenocarcinoma, ¿verdad? En una topografía especial que es por debajo de la reflexión peritoneal con determinada o con seguramente implicancia en el tratamiento. Bueno, un poco lo que ya dijimos, pujo tenemos, rectorragia gleras y alteración del tránsito intestinal, síndrome rectal completo, más tardío, repercusión general, no esperen esto porque los tumores de colon y de recto dan repercusión general ya en etapas muy tardías. Síndrome anal puede dar si está comprometiendo el esfínter, si está muy bajo y compromete el esfínter. Puede eventualmente tener una protrusión del tumor, es raro en nuestro medio. En general, los pacientes consultan por algunos de estos síntomas en forma más precoz. Alteraciones de la micción puede tener, o pueden presentarse con una oclusión intestinal cuando es en la topografía, sobre todo en la unión recto-simoidea, cuando son tumores de recto altos, ¿no? Porque es allí donde hay una verdadera zona de estenosis, ¿sí? No en la ampolla rectal, que ahí tiene más capacidad de distensión y un diámetro mayor, entonces es más difícil que se ocluya y que debute como una oclusión. En general, lo que se asocian con más oclusión intestinal son los tumores de recto alto. Bueno, examen físico, importante la valoración general, si tiene adenomegalias, un conglomerado adenopático, por ejemplo. El tacto rectal, fundamental, la inspección, continencia del esfínter, la distancia también que está el tumor, porque dijimos que se tactaba a los 7. Está, ya eso es obvio que nos está dando 2 3 centímetros del esfínter, o sea que no pensaríamos que ese paciente sea candidato a una amputación. Pero ya desde el tacto es importante ver el tono del esfínter y a qué distancia está el tumor del mismo, ¿sí? Para eventualmente ir pensando si va a tener implicancia o no en el tratamiento. Bueno, si tiene sangrado o no, todo eso que dije está acá escrito, la distancia, la extensión. En general es difícil que tactándolo, porque ustedes van a tactar siempre el margen inferior. Es difícil que puedan llegar a hacer un tacto del margen superior, ¿no? Después la fibrocolono, salvo que sea una lesión muy pequeña, la fibrocolono después le va a aportar eso, la distancia, la circunferencia, las características, le va a permitir ver si tiene una lesión sincrónica, como en este caso que sí la tenía, y le va a permitir tomar biopsia. ¿Para qué? Para certificar el diagnóstico anatomopatológico de cáncer de recto en este caso. Diagnósticos diferenciales, enfermedades inflamatorias, adenomas avanzados, úlceras, tumores del estroma gastrointestinal, GIGS, prolapsos, proctocolitis puede también tener. A veces la fibrocolono ve zonas de alteración y las biopsia y termina siendo un empuje de alguna enfermedad inflamatoria, lo que le estaba generando, por ejemplo, la enterorragia. ¿Tá? Lo más importante es que si un paciente en nuestro medio. Y ya les digo que no esperen que sea mayor de 50 años porque cada vez se está viendo en edades más tempranas, tiene síntomas y sobre todo episodios rojos, no le pidan PCI y pídanle ya la fibrocolono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque seguramente eh, eso le va a permitir tener una visión total del colon y si no es necesariamente un tumor de recto, y bueno, podrá ser alguna forma de pólipo de todos los subtipos histológicos
o eventualmente alguno de estos diagnósticos diferenciales. Bueno, importancia de la fibrocolon, eso mismo, confirmar la presencia de lesión, topografiarla, tomar biopsia, identificar lesiones asociadas, descartar diagnósticos diferenciales y eventualmente puede ser terapéutica en alguna lesión muy pequeña o terapéutica para lesiones adenomatosas, que todavía no son cáncer, pero eventualmente pueden tener una displasia de alto grado que con los años en la evolución iba a ser una lesión neoplásica. Topografía, entonces, dijimos que se tactaba a los 7 y la fibrocolor lo mostraba a los 6 con un límite superior a los 8. O sea, tenía 2-3 centímetros de extensión en longitud. No era un tumor tan grande en ese aspecto. Clasificación anatomopatológica, como les dije, el adenocarcinoma es bien moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado. En general son moderadamente diferenciados la mayoría, ¿tá? Y eso, el adenocarcinoma, es un 95% de los casos. Hay algunos subtipos que pueden ser el mucinoso, el mucus secretor, y bueno, y otros diagnósticos diferenciales, linfomas, sarcomas, carcinoide, carcinoma escamoso. Eso es más del canal anal, no tanto del recto. Bueno, y esos son aspectos desde el punto de vista anatomopatológico. Esto lo paso. ¿Qué más nos interesa saber? Extensión lesional. Para valorar, una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de cáncer de recto, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico en ese paciente de la extensión lesional. ¿Ah? El cáncer de recto entonces disemina por continuidad y por contigüidad a órganos vecinos, por vía linfática y por vía hemática. ¿Sí? Puede dar metástasis hepática, pulmonares, peritoneales, óseas, encefálicas. Se realizará entonces la paraclínica que nos permitirá estadificar, determinar el tratamiento a seguir en base a la resecabilidad y a la curabilidad. La paraclínica nos va a dar elementos de resecabilidad, sobre todo ahí ya estoy hablando de la imagenología, ¿no? De la posibilidad de resecar y eventualmente de curar. Una va de la mano de la otra, pero no al inverso, porque por ejemplo, un tumor que es irresecable va a ser seguramente incurable, ¿no? Pero para que sea curable necesariamente tiene que poder resecarse. Salvo, bueno, algunos casos puntuales, obviamente, en los cuales, por ejemplo, se haya hecho un Watch and Wait, respondió y no se tuvo que resecar, pero en general es así, ¿sí? Para que sea curable, tuvo que poder resecarse. Y bueno, y eso obviamente va a determinar el pronóstico, el análisis de la paraclínica y de todas estas posibilidades de resecar y de curar al paciente. Obviamente que también la paraclínica, cuando estemos valorando la extensión lesional, también nos va a interesar el terreno, o sea, ese tumor de recto. Es lo mismo en un paciente joven, sano de 45 años, que en un paciente de 83 años, como operamos hoy de mañana, obeso, con múltiples comorbilidades, con un tumor sincrónico de páncreas, por ejemplo, en estadio también avanzado, y el tumor de recto de ahora tenía algún síntoma de oclusión y por eso en general, por eso lo tuvimos que operar, además de porque era un tumor. Digo, es bien variable el abanico del tipo de tumor y del análisis de la extensión de esa patología y del paciente en el cual asienta, ¿no? Entonces, por eso van a ver que la gama amplísima de tratamiento que después se van a hacer. La mayoría o la enorme mayoría intentan hacer tratamiento de intención pretendidamente curativo, ¿sí? Si no se puede hacer la curación, bueno, entonces hay que ver alguna forma de paliar para que no tenga o deje de tener alguna de las complicaciones que ya tiene el paciente. Sangrado, oclusión, que no se perfore el tumor. ¿Ah? A veces hacemos cosas no con intención pretendidamente curativa, sino con una intención de hacer la mejor paliación posible para ese paciente puntual. ¿Sí? Bueno, clasificación TNM, lo van a leer, así es que seguimos usando la clasificación del TNM. Tamaño tumoral, N positivo o no, y dependiendo de ese, N1, N2, N3, y si tiene o no tiene metástasis. ¿Tá? La sumatoria del TNM genera estadios y los estadios van a tener relación con el pronóstico.
Clasificación de Duke, solo para conocerla, A, B, C y D. La pueden leer, está cada vez más en desuso, digamos, pero con tener una idea del TNM yo creo que ya estarían, me parece. Para clínica entonces dijimos, fibrocolono ya hablamos que este paciente tiene indicación, vimos todos los elementos que nos dio la fibrocolono en este caso en general. Después estudios radiológicos del colon. Eh, se puede hacer un colon por enema, por ejemplo. No es lo más habitual y no todos los pacientes lo tienen. Ecografía endorrectal, ahora después vamos a hablar de algún aspecto. Resonancia, los tumores de recto tienen que tener una resonancia. ¿Por qué? Porque la resonancia es un muy buen estudio imaginológico para ver todas estas cosas que estuvimos hablando, la extensión, en lo local, en lo regional, si compromete el tabique rectovaginal si es mujer, si es hombre, qué relación tiene con la próstata, si está anterior, si está posterior, qué relación tiene posterior con el sacro, cuáles son las relaciones laterales, ¿tá? La resonancia es un muy buen estudio anatómico, o sea, un muy buen estudio imagenológico que nos da una visión anatómica muy buena del tumor. Es muy importante también saber que para los tumores que van a tener neoadyuvancia, si nosotros hacemos una resonancia antes de que le hagan la neoadyuvancia, después lo tenemos que reestadificar de nuevo con una resonancia. No hay que cruzar estudios, ¿entienden? Si nosotros hacemos una resonancia y después le hacemos neoadyuvancia y después le hacemos tomografía, que se ve muchas veces en esos pacientes que no van a un centro así definido, sino que andan por ahí se hacen la quimio, por allá se hacen la radio, después le hacen una tomo para reestadificar, pero cuando lo analizan globalmente en realidad tiene una resonancia, entonces no hay que perder eso, que se reestadifica con el mismo estudio imagenológico que se hizo o que se usó al diagnóstico. La tomografía sigue teniendo su lugar, nos da enormes datos, muy próximo a la resonancia, pero bueno, la resonancia es mayor, sobre todo para este sector del tubo digestivo específico, que es el recto, y cuanto más bajo, mejor la resonancia. ¿Sí? Y el PET, que bueno, no tiene mayor indicación, salvo algunos casos puntuales en el cual queramos definir alguna lesión, si tiene un subalto, por ejemplo, pensando en alguna recidiva para pacientes que ya están operados, pero no es un estudio que le pidamos a todos los pacientes. Marcadores tumorales sí, CA19 y funcional del simograma hepático. Clásico decirlo, en general, es raro que alteren el funcional del simograma hepático un tumor de recto. Ecografía endorrectal nos va a servir sobre todo para el N. Tiene más sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de adenopatías, por ejemplo, y eventualmente ver si esas son tumorales o no. Nos va a ver el esfínter muy bien, nos va a ver la relación que tiene con el esfínter, a cuántos centímetros está y si tiene o no N positivo. Se usa sobre todo para lesiones muy precoces y muy bajas. Algunos pacientes pueden tener indicación de que la pidamos. En nuestro medio, lamentablemente, las lesiones en general son muy avanzadas y la resonancia cada vez da mejor, ¿cómo le puedo explicar? Mejor, es más específica para ver la relación con el esfínter y la distancia que tiene con el mismo. Entonces es un estudio del cual también muchas veces prescindimos, ¿sí? Si bien es importante conocerlo, saber qué cosas da y para qué se usa, pero no es que todos los pacientes necesariamente tengan que tener una ecografía endorrectal. Bueno, y la resonancia, como les decía, nos va a dar todo esto. Nos va a dar el órgano, nos va a hablar del tumor, la topografía, ver el tamaño tumoral, dónde está, cuánto se extiende en longitud, cuánto se extiende en circunferencia, como vemos acá en la imagen de la derecha del tumor. Y después eso que está en amarillo es el mesorrecto, que es ese tejido célula adiposo, graso, que tiene vías linfáticas, que eventualmente desde hace un tiempo ya largo, pero no en la historia, no hace mucho tiempo en la historia, tenemos el concepto de la importancia que tiene el mesorrecto y de las adenopatías que eventualmente pueden estar allí y que es necesario que nosotros hagamos una resección de todo ese mesorrecto cilíndrico y no nos peguemos al órgano para poder hacer un buen vaciamiento linfático perirectal. Y con eso mejoró, eso fue un cambio en el paradigma y mejoró de forma muy notoria lo que era
la recidiva locorregional y por ende el pronóstico en estos pacientes, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer una resección del recto sin ver el recto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo vemos es porque estamos yendo por su cilindro celuloadiposo eh, y llevándonos toda la probabilidad de diseminación linfática y por ende de recidiva de estos tumores, ¿sí? Bueno, y después valoración general, como todo tumor, radiografía, electro, para ver en qué paciente asienta, como les decía anteriormente. Y bueno, importante determinar si tiene o no indicación de neoadyuvancia, que se hace con una quimiosensibilizadora más radioterapia, indicación los tumores que están por debajo de la reflexión, T3 o N positivo, ¿está? No, vieron que dije O y no I, porque si es un N positivo, tiene indicación de neoadyuvancia aunque no sea un T3. Pero si es T3 ya tiene indicación y si es N positivo, o sea, N1 para arriba, todos indicación de neoadyuvancia si están por debajo de la reflexión. ¿Por qué? Porque eso marcó un cambio otro cambio de paradigma en el cáncer de recto, es el poder hacerle neoadyuvancia a los pacientes para estos casos y eso que demostró que tiene menos residuo locorregional, que tiene una mejoría del pronóstico y de la mortalidad a largo plazo. Además de disminuir el tamaño tumoral y por ende hacer la cirugía más sencilla, poder disminuir el tamaño tumoral y, por ejemplo, alejarlo del esfínter y por ende evitar una amputación abdominoperineal, ¿sí? Todo eso son elementos importantes de la neoadyuvancia pensando un poco en la prueba, estoy pensando cosas, o sea, sepan todo esto, sepan para qué sirve la neoadyuvancia, qué cosas mejoró, porque son verdaderos cambios, la resección del mesorrecto y las ventajas que te da la neoadyuvancia. Perfectamente se puede hacer unas preguntas múltiple opción referente a las ventajas o cuál es la mejora en la neoadyuvancia o qué implica la neoadyuvancia, ¿tá? Tengan un poco estudiado eso. Y cuando hablamos de tratamiento, ya habiendo hecho el análisis de la paraclínica, del tumor, de lo loco regional, de lo sistémico, saber bien en qué paciente asienta, cuál es el subtipo histológico, que lo vimos desde el punto de vista anatomopatológico, no hablamos de la biología molecular, pero ahora vamos a hablar en breve, y una vez que tengamos todo eso y definido y restadificado a los pacientes si le hicimos neoadjuvancia, tenemos que empezar a pensar ya en el tratamiento, que obviamente que con todas estas variables que estuvimos mencionando, tendrán más que claro que el tratamiento de recto, del cáncer de recto es cada vez más individualizado, ¿verdad? Hay que analizar todos estos factores y pensarlo para cada paciente cuál es la mejor opción desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Entonces, como sabemos, todos estos pacientes se discuten, o lo ideal es discutirlo en un ambiente multidisciplinario, en donde va a estar el cirujano, el oncólogo, los radioterapeutas, el imagenólogo, el anatomopatólogo, que nosotros lo hacemos en clínica, por ejemplo, se hace el Ateneo de Coloproctología, donde todos estos especialistas que le mencioné están allí viendo cada caso y bueno, y dando su opinión, complementándonos siempre en pro de la mejor asistencia a los pacientes. La cirugía entonces dijimos que es una opción pretendidamente curativa, es la mejor opción si se quiere, pero como ahora está la neoadjuvancia y que algunos pacientes tienen respuesta completa, ya dejó de ser la única opción pretendidamente curativa, ya no es. Pero créanme que la neoadjuvancia, en que el tumor responde, desaparezca y entre en Watch and Wait, etcétera, no es la mayoría, es para muy pocos pacientes, ¿sí? No, no porque lo lean piensen que se hace neoadjuvancia y todos los tumores o un gran porcentaje desaparece. ¿Sí? Y la radioquimioterapia neoadjuvante es preoperatoria, indicada en tumores T3, T4 y N positivo, como le dije, tiene beneficios oncológicos y quirúrgicos funcionales. Los funcionales de este lado ya se los mencioné, facilita el manejo, disminuye el tamaño tumoral, la recidiva locorregional, la recaída, y por eso mejora el pronóstico y eventualmente un grupo muy pequeñito puede inducir una respuesta clínica completa y entrar en un plan de watch and wait y deber y esperar.
Otra cosa que no les dije, la neoadyuvancia también van a leer, porque es un poco lo último, eh, el TNT o la terapia neoadyuvante total. Algunos pacientes tienen indicación de eso porque, como ustedes saben, anteriormente se hacía una quimioterapia sensibilizadora más radioterapia, se restadificaba, lo que le pasaba a la mayoría de los pacientes era que respondían moderadamente, se operaban y después hacía otra quimioterapia de forma adyuvante. La terapia neoadyuvante total, un poco para tratar las micrometástasis sistémicas y porque se vio que si nosotros le hacemos toda la dosis de quimio antes de operarlo, mejora la sobrevida y la mortalidad a largo plazo, se está haciendo. No lo quiero complicar mucho con esto, hay muchos planes. Algunos se hacen la quimio, después la radio y después se opera, otros se hace la radio y toda la quimio y después se opera y después no se hace adyuvancia. En algunos igualmente le hacen después un poco de adyuvancia. Hay muchos planes dependiendo del paper que lean, pero creo que excede un poco, pero sepan que el TNT o la terapia neoadyuvante total busca justamente eso, poder no dejar el máximo de quimioterapia para después de la cirugía, porque nos pasaban varias cosas. Una cosa que también pasaba mucho era que los pacientes o tenían complicaciones en la cirugía o se perdían en el seguimiento o etcétera, etcétera, y no se podían hacer la quimio después de operado. ¿Sí? Entonces, poder hacerle toda la quimio que el paciente necesita antes de operarlo muchas veces es una enorme ventaja para el tratamiento del paciente. Y bueno, del punto de vista de tratamiento, principios oncológicos, resección del tumor, vía de diseminación linfático, tejidos comprometidos por contigüidad si existe o si hay. En este caso clínico, una vez descartadas las metástasis, la directiva van a hacer la resección anterior ultra baja de recto, porque en este caso estaba a los 6, nosotros tenemos a los 4 más o menos el esfínter, entonces teníamos que ir 1 centímetro distal y iba a ser una resección ultra baja. La vía linfática de diseminación y la reconstrucción del tránsito mediante una resección anterior ultra baja de recto, siempre y cuando se alcance el margen oncológico de 2 centímetros. Eso de 2 centímetros está un poco discutido. En general, con 1 centímetro ya somos igualmente pretendidamente curativos. Y con ese centímetro que nos ahorramos, podemos eventualmente preservar el esfínter y no hacer una amputación abdominoperineal. ¿Sí? Y bueno, y después se valorará cada caso. En general se intenta hacer una anastomosis, ¿sí? Una anastomosis primaria en la misma cirugía y después para los tumores que se resecan por debajo de la reflexión peritoneal, también se discute si hay que hacer una protección o no. En nuestra clínica, si son resecciones anteriores bajas, ultra bajas, laboriosas, se hace la anastomosis primaria y se hace una iliostomía de protección. O sea, el colon, las asas delgadas distales se sacan en forma de iliostomía, moviliza por esa bolsita 1 mes más o menos, y después se la cerramos y ya está. ¿Qué permite eso? Proteger la sutura. Si eventualmente falla, el contenido intestinal, ¿está bien? Va a salir por la bolsita proximal y no va a ser una peritonitis fecaloidea ni nada de eso. Entonces el paciente vive, ¿sí? La desventaja es que, bueno, por más que sea por 1 mes, tiene una ostomía a forma de iliostomía, lo cual no es nada cómodo. Pero bueno, ahí está la discusión entre ventajas y desventajas de hacerlo o no hacerlo. Alternativa para que ustedes manejen. Amputación abdominoperineal. ¿Cuándo y cómo? Se amputa todo el ano y se hace una colostomía terminal. ¿Sí? Eso es para cuando compromete el esfínter. ¿Sí? Entonces se hace una resección del recto y del conducto anal con una colostomía. Esa va a ser definitiva, queda para toda la vida. ¿Sí? Cuando no se puede preservar el esfínter, esa es la indicación o esa es la cirugía que hay que hacer. ¿Sí? Si se encuentran elementos que impidan actuar con criterio pretendidamente curativo, el criterio será paliativo, realizándose la misma resección a nivel visceral, pero sin vaciamientos ganglionares extensos. Algunos pacientes pueden tener indicación de Armand, o sea, se hace una resección anterior, pónganle ultra baja en un paciente muy añoso, que hacer la anastomosis porque hubo sangrado en el intraoperatorio, etcétera, puede resultar muy difícil. Pacientes institucionalizados, que hay muchos, 80 años que usan pañales, por ejemplo, imagínense que ahí uno, además de por las consecuencias funcionales que después tiene una resección
de recto, el síndrome rectal que puede dar, la- los aspectos que le pueden generar complicaciones, como todo lo vinculado a sangrado, a lo sexual, a todos los síndromes que da a hacer una recesión anterior trabaja, a veces para algunos pacientes, aunque parezca un poco descabellado, el Armani y la colostomía definitiva es una buena solución, ¿sí? Porque bueno, imagínense que además de que ya usaba pañales todos los días, vamos a agregarle la resección de ese recto, donde le estamos sacando la ampolla rectal, que era donde eventualmente generaba gran parte de la continencia y de la acumulación de materia. Entonces ahora va a movilizar más seguido, más líquido. Entonces, a veces para algunos pacientes puede ser lo mejor eso. Bueno, resecciones locales también pueden tener o eventualmente hacerse. Muchas veces la endoscopía se ha desarrollado mucho y hacen resecciones locales. Eh, y bueno, y si el tumor es irresecable, que no es el caso de nuestro paciente, se va a hacer una colostomía ilíaca próxima al tumor. Si es irresecable y o si, por ejemplo, un tumor de recto alto, como dijimos hoy, debuta así el tumor complicado con una oclusión intestinal, por ejemplo. Y lo analizamos en la tomografía, es un tumor extenso que va de la unión retrosigmoidea hasta el recto bajo, por ejemplo, y bueno, que creemos que va a ser una cirugía desmedida para hacer en la guardia, se puede hacer una colostomía proximal, sacarlo de la oclusión, hacer la fibrocolona, estudiar el tipo de tumor, pensar en una neoadyuvancia, hacer la neoadyuvancia, después operarlo, hacer una anastomosis primaria y último cerrar la colostomía, ¿sí? Es una cosa que se está haciendo bastante en nuestro medio, digamos. Bueno, consideraciones de esto, metástasis hepáticas que son pasibles de resección en el mismo acto quirúrgico, pueden eventualmente hacerse o operarse, eh, siempre actuando con criterio curativo, ¿no? Si son un número menor a 4, si son resecables mediante metastasectomía o cementectomía. Es todo un capítulo de la metástasis hepática y si nosotros tenemos que hacerle quimio, después el riesgo de que desaparezcan, si se operan, si no se operan. Cada vez le diría más que como está tan subespecializado, es difícil que se hagan las dos cirugías en el mismo momento. Y también la cirugía de recto, como es cada vez menos invasiva, estamos hablando de que ya lo estamos operando por robot, entonces se puede hacer la cirugía de recto, la anastomosis primaria y dejar la cirugía de las metástasis hepáticas para un segundo tiempo. Pero siempre está la posibilidad de hacerlo combinado. Recurrencia locorregional, topografía del tumor en el tercio inferior. Cuanto más inferior, tiene menos mesorrecto que lo proteja y más chance de tener eventualmente una recidiva. Si son T3 o T4, o sea, por ser tumores más grandes, si tienen invasión linfovascular, alto grado histológico y el margen de resección proximal es positivo, no se respetó ese centímetro que dijimos. Ahí el riesgo de recurrencia locorregional aumenta. Complicaciones que puede tener esto: falla de sutura a nivel de la anastomosis, con peritonitis y eventual sepsis y muerte, hemorragia intra y extrarrectales, hilio, alteración del tránsito urinario, absceso, complicaciones de la herida, hematoma, infecciones, visceración de la ostomía, isquemia, sangrado, retracción o sepultamientos, eso también, prolapso, estenosis y en lo alejado disfunción sexual por lesiones del plexo vegetativo, vejiga neurógena, o sea, da alteraciones eh, tanto de la micción como sexual, muy importante, sobre todo en pacientes jóvenes, estenosis de la sutura a nivel anastomótico y oclusión por orina. Como verán, la cirugía rectal es compleja de hacerla y además tiene un sinfín de complicaciones en el intra, en el postoperatorio inmediato y en el postoperatorio alejado. El seguimiento y el alta será pasado el periodo de mayor incidencia de las complicaciones, con el paciente tolerando la vía oral, con el tránsito restablecido, se retiran los drenajes y con herida en buen estado. Seguimiento se hará en la policlínica y luego trimestral para la detección de recidivas locorregionales, que es lo que más nos interesa, y bueno, y eventualmente sistémica,
Seguimiento es clínico, paraclínico, hay que hacerle marcadores tumorales que están bien preestablecidos en la policlínica cada cuánto y qué se va pidiendo, y eventualmente fibrocolonoscopía, ¿sí? En lo primero es más seguido, cada 6 meses, 3 meses, y después se va espaciando anual y luego bi. Y bueno, y consulta con oncólogo obviamente, porque después de operado hay que ver si tenemos que hacerle adyuvancia, que sería el paso posterior a la cirugía. Profilaxis primaria, evitar los factores de riesgo. Secundaria, detección precoz mediante screening, que debería haber incluso más de lo que hay en nuestro país por la alta incidencia de esta patología. Promoción en salud, destinada a motivar la consulta precoz de cualquier sintomatología digestiva. Y profilaxis de la recidiva locorregional con radioquimioterapia preoperatoria, resección mesorrectal total, que es lo que yo le decía, lo de incluir el mesorrecto, lavado del cabo distal con, bueno, esto con iodofono, etcétera, se cree que tiene un impacto en disminuir la recidiva locorregional. Esto es un poco de la profilaxis. Bueno, por acá vamos terminando el primer tercio, que sería todo lo vinculado a cáncer de recto, de tratamiento y de opciones. Vamos a pasar un poco a mostrarles lo de la clasificación molecular y los subtipos histológicos, pero quiero parar un segundo a ver si tienen dudas hasta acá. No quería entrar mucho en técnica porque, bueno, es un tema muy extenso y da para hablar mucho de cómo se hacen las técnicas, pero más que abierto, si en otra charla lo quieren charlar o si hay preguntas definidas a eso, lo pueden preguntar ahora, no hay problema. Díganme si hay dudas hasta ahora o alguien quiere preguntar algo y si no, y después seguimos con esta segunda parte. Yo tengo una duda, profe. Sí, Yo tenía entendido que para poder preservar el esfínter, el tumor tenía que estar a más de 5 centímetros del esfínter anal. Pero vos dijiste 1 o 2 centímetros, así que no me queda claro con qué número quedarme. sí. Habitualmente, o sea, es como típico, así como el canal anal se extiende unos 3 4 centímetros, más o menos ahí donde termina el canal anal y empieza el recto, está el esfínter, ¿no? O sea, por decir algo, los 4 centímetros. Si vos ves en este caso, y por eso se tactaba a los 7 pero en realidad estaba a los 6, ahí vos tenés que ver si en ese caso podías preservar el esfínter o no. Porque esto lo tenés que tener presente o pensarlo antes de ir a la cirugía y además para hablarlo con el paciente. Imagínate lo diferente que es una amputación abdominoperineal con la colostomía. Te van a sacar el ano, el canal anal, el esfínter y todo, y te van a dejar una colostomía terminal que hacerte una anastomosis primaria, ¿sí? Entonces ahí, ¿por qué se opta por una resección anterior ultra baja? Se dice porque hay que ir hasta los elevadores y quedar muy cerca del esfínter. Y, y lo más importante es que vos puedas ir 1 centímetro, si podés dos mejor, del margen proximal, o sea, proximal al ano, ¿no? Donde empieza el tumor, tenés que irte cuando vos estás operando, lo que pasa es que estás operando desde adentro, entonces tenés que extenderte 1 centímetro más que lo que mide el tumor, que sería de donde empieza el tumor, por decirlo, para que se entienda mejor. ¿Sí? ¿Para qué? Para ser pretendidamente curativo, porque vos lo que tenés que asegurarle al paciente es que del tumor que tiene el paciente yo me voy a poder extender 1 o 2 centímetros. Si puedo dos, mejor, pero con uno ya soy pretendidamente curativo. Y después el margen proximal, o sea, lo que está hacia el colon derecho, por decirlo para que se entienda, ahí en general no tengo problema, porque yo después que hago la ligadura vascular en el tronco de la sigmoidea o en la hemorroidal superior, me extiendo proximalmente hacia el colon derecho lo que necesite, 2 centímetros, 5, no tengo problema, y 10 si quiero. Pero donde sí va a estar el problema es que a veces no te da la medida para vos respetar ese centímetro, 2 centímetros que tenés que pasar el tumor cuando son tumores tan bajos y tan cerca del esfínter. ¿Se entiende? Entonces vos quedate con que si vos tenés un tumor hasta los 6 centímetros, y bueno, en general ahí vas a poder cumplir
con ese centímetro que necesitas ganar, ahí vas a quedar a los 5 y vas a poder eventualmente salvar el esfínter. Obviamente que en esos pacientes que se hacen una resección anterior ultra baja, tan compleja y etcétera, vas con las dos opciones bien habladas con el paciente. Porque la idea es que puedas hacer eso, pero a veces en el intraoperatorio tenés que irte más de lo que pensás y bueno, ya es una amputación. O a veces no se pensó, que eso a veces pasa y tiene una resonancia de hace 4 meses y bueno, y llega y se va a operar y resulta que el tumor tuvo un crecimiento y está más cerca del esfínter y se define por la amputación en el intraoperatorio. No sé si te respondió, te mezclé más, pero es un poco eso. O sea, si entendí bien es que para que vos tengas la chance de tener ese margen, el tumor tiene que estar por lo menos a 5 o 6 centímetros. Si no, ya de una sabes que no vas a tener ese margen de 1 o 2 centímetros. Claro, exacto. Si estás a Ah, los 5 y estamos hablando que necesitamos entre 1 centímetro y 2 centímetros, y bueno, ya estás casi, casi comprometido el esfínter, ¿sí? Ahí es muy difícil poder ofrecerle la opción de la ultra baja. Tiene que estar al menos de los 6 para arriba, ¿no? Ahí sí, eventualmente le ofrecemos una ultra baja, bueno, con la opción de eventualmente tener que amputar. Pero muy buena la pregunta. Y es justamente eso lo complejo del recto, ¿sí? El tener que decidir si va o no va a neoadyuvancia, dependiendo de dónde está, si puedo preservar el aparato esfinteriano y salvarlo de la amputación o tengo que hacer una amputación, ¿sí? Eso es justamente lo complejo de esto. impecable, profe, gracias. Una consulta. Viste que vos hiciste bastante hincapié en el tema de la decisión mesorrectal total. Sí, En caso de que el tumor ya haya evadido, o sea, ya esté como más allá del meso, ahí sería como criterio de resecabilidad o cómo hacer, hacer radio. no, está bien, está muy bien la pregunta. Si vos lo diagnosticás de inicio y tenés un tumor que está por debajo de la reflexión peritoneal, que es donde está ahí el mesorrecto, ese mesorrecto que yo le digo que está pegado al recto que tiene forma de cilindro, que es lo que vieron en amarillo en la resonancia, y tiene un contacto con la capa más externa del mesorrecto, ahí ya es un tumor que es un T4, ¿no? Porque está exteriorizado del órgano, ya un T4B. Capaz que no tiene contacto con otro órgano, pero sí ya está prácticamente por afuera de su vaina, que lo envuelve, que es el mesorrecto. Ahí ya estás hablando de un T4. El T4, por ende, si tiene uno, seguramente tenga ángulo positivo, ya lo transforman en un estadio 3, en un estadio 3B, 3C, bastante avanzado, digamos, ¿no? Que tiene implicancia con el pronóstico, con la sobrevida. Eso es un punto importante. Después lo otro, si vos le haces a ese tumor que está avanzado, pero no compromete otro órgano, la neoadyuvancia seguramente un poco responda y te permita, haciendo una decisión mesorrectal, no pasar por el margen tumoral, ¿sí? Y después, si el tumor está exteriorizado más allá del mesorrecto, y bueno, va a depender un poco ahí de la anatomía, de lo que vos, de los elementos que tengas en la resonancia, que ya lo vas a ver, poder extenderte un poquito en la resección para ser pretendidamente curativo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? A veces, en tumores de recto bajo, que invaden, por ejemplo, hacia adelante la cúpula vaginal, nosotros hacemos una resección de la cúpula vaginal y la incluimos. ¿Sí? De la pared posterior de la vagina, por ejemplo. ¿Para qué? Para intentar ser pretendidamente curativo. Si yo tengo, por eso yo le decía para que no se confundía entre pretendidamente curativo o si es resecable. Si yo le tengo que sacar un pedacito porque tiene una invasión hacia adelante y está por afuera del mesorrecto y toca la pared posterior de la vagina, la cara posterior, saco la cara posterior de la vagina. Y eso no quiere decir que el tumor es irresecable. ¿Se entiende? No quiere decir Claro, que sea sí, sí, irresecable. entiendo. Porque yo lo puedo resecar, yo eso lo puedo hacer, ¿tá? Y entonces como lo puedo hacer, es resecable y por ende eventualmente estoy actuando con un criterio pretendidamente curativo. ¿Se entiende? Es complejo, ¿por qué? Porque si ese paciente, por ejemplo, invade la cúpula vaginal, la cara posterior de la vagina, y tiene metástasis hepática y encefálica, y yo no voy a ser curativo,
Entonces no me voy a extender tanto en la resección y le voy a sacar la vagina con todas las implicancias que eso tiene, porque, porque no la voy a poder curar, ¿entienden? Perfecto, gracias. ¿Sí? Entonces, podés tener esa situación que vos pusiste, de hecho, muchas veces las tenemos, ¿sí? Y bueno, y actuamos, si se puede resecar y preservar el órgano que tenemos que extendernos, lo hacemos. ¿Para qué? Para intentar ser pretendidamente curativo. Más complejo en el hombre, porque vos por adelante, en un tumor de recto bajo, ultra bajo, tenés siempre la vagina, que no es tan complejo para poder resecarla y después repararla, ¿no? Pero más complejo es en el hombre que te invade la próstata, ¿sí? Vesículas seminales o próstata. Ahí sí una invasión de próstata total puede ser un criterio de resecabilidad, ¿sí? Ahí puede ser más complejo. A veces sacamos un sector, una cápsula de la próstata y igualmente somos con intención pretendidamente curativo y no cambia la resecabilidad, igual es resecable, ¿sí? ¿Se entendió o no? Sí, sí, se entendió perfecto. Impecable. Yo tengo otra duda Sí, con respecto a los pacientes que se le hace neoadyuvancia y que, por ejemplo, sí, logran tener una respuesta clínica completa, que eso no sería lo mismo que tener una respuesta patológica completa. En ellos, que se le aplica lo que sería el mecanismo de watch and wait, sí. ¿qué porcentaje llegan a después no tener que operarse? Como que no me queda bien claro eso. O sea, ¿se aplica el watch and wait y después hay gente que no se llega a operar nunca? ¿O hay gente que después se opera igual? ¿Cómo es? Bueno, no quise entrar porque es también extremadamente complejo y muy apasionante para los que nos gusta esto. El Watch and Wait es una cosa que fue un cambio en el paradigma, ¿no? Cuando se pensó en la escuela, que nació un poco en la escuela brasilera, con Angelita Bergama, que lo van a leer, eh, se empezó a hacer esa quimio radio que yo les digo, y para algunos tumores, y cuanto más precoces eran mejor. De hecho, ellos a algunos T2 le hacen, porque yo le dije que la indicación era T3N1 para arriba. Ellos le hacen algunos T2. Y en los T2, ¿saben que vieron? Que tienen mayor respuesta patológica clínica completa y pueden entrar en protocolo de Watch and Wait, ¿sí? Lo que te pasa es que a veces vos le haces de nuevo, y por eso insisto mucho en esto, la minoría de los pacientes responden totalmente y eventualmente entran en este protocolo. Pero bueno, cuando es un tumor un chico, un T2 T3 que eventualmente le hicieron quimio y radio y tuvo la posibilidad de responder, podría entrar a este protocolo. La duda que plantea la compañera es muy, muy importante y da mucho para hablar, porque imagínense pensarlo como paciente, ¿no? Yo tengo un tumor, que es un tumor chico, y que me hacen la neoadjuvancia y desaparece. Buenísimo, puedo decir buenísimo. Entonces ahora entro en un plan de ver y esperar, y bueno, me voy haciendo controles, me hacen la endoscopía, me hacen biopsia de la zona, y eventualmente si no tengo nada, me siguen controlando, y bueno, en algún momento me darán el alta, sin operarme, lo cual sería genial. Y otra persona puede decir, bueno, yo tuve la suerte de que mi tumor prácticamente desaparece. Entonces, si me operan, voy a tener casi un 100% de probabilidad, no porque en medicina nunca, pero una enorme probabilidad de curarme, ¿no? Y de salvarme de una enfermedad que mata. Entonces, opérenme, decían otros pacientes, ¿no? Entonces, un poco hay que hablarlo mucho con el paciente, y si te toca hacer uno de esos casos excepcionales, que no es la mayoría, pero que a alguno le toca, de responder totalmente, bueno, con, no convencer, decirle y hablarle de la bibliografía, de todos estos trabajos a los pacientes y definir en conjunto si el paciente está dispuesto a seguir, a seguirse haciendo una cantidad de estudios cada 3 meses, cada 6 meses, fibrocolonos cada 6 meses, biopsias eventualmente de espesor completo para ver si tuvo recidiva o no, ¿sí? Si está dispuesto a hacerse todos esos controles, y bueno, podría entrar en esos protocolos.
Ahora, lo que tú me preguntabas, que me parece que un poco va por ahí, es, bueno, ¿y qué pasa con esos pacientes? ¿Tienen recrecimiento? Entrando en protocolo de Watch and Wait, sí tienen recrecimiento, sí los tumores vuelven. ¿Por qué? Porque bueno, porque seguramente cuando se hizo la imagenología y la biopsia, en el sector que se hizo la biopsia, no se encontró células tumorales, pero había un foco de células tumorales en otro lado, cerca de ahí, digo, que recrece y que reaparece la enfermedad. Y entonces en Brasil, y cuando hablaban en estos protocolos, decía, bueno, pero el recrecimiento me da una mayor mortalidad o mayor probabilidad de que no me puedan operar, no necesariamente. Entonces, de esa forma respaldaban, o los artículos respaldaron, que igualmente te hagas el Watch and Wait y que te sigas controlando. Y que si tenés un recrecimiento, la chance de recidiva locorregional y de muerte no aumenta respecto de que si te hubieras operado de inicio. ¿Sí? Entonces, sigue con fuerza el tema de esto. Si vos entras en un protocolo de Watch and Wait, tenés chance de que vuelva a aparecer el tumor, ¿sí? Pero eso no quiere decir que se presente más agresivo o con un estadio más avanzado y que eventualmente no te puedan curar como se pensaba al inicio, como se quería al inicio, ¿no? ¿Se entendió más o menos? Sí, se entendió, muchas gracias. Intento resumir una cosa que es muy, muy larga, ¿no? Que tiene muchas opciones y con mucho para hablar de eso. ¿Más preguntas, chiquilines? ¿Seguimos? ¿Quieren que siga? ¿Me escuchan por ahí? No. Dale, Sí, Edgar, sí, sí, metele, profe, seguí tranquilo. metele Ah. nomás, vamos arriba. Y digo, si tienen alguna duda, me preguntan. Un poco le quería mostrar esto. Voy a hacer un pantallazo, no me voy a extender mucho porque falta todavía ano. Entonces, lo que les quiero decir es, el, mucho de los tumores actuales, tanto de colon como de recto, tienen que ver. O sea, nosotros nos preguntábamos hace un tiempo, un tiempo ya, ¿cómo era posible que, por ejemplo, un paciente de 30 años, no de 30, pero un paciente de 50 años que tiene un tumor T3N1, que yo le hago neoadjuvancia, por ejemplo, responde moderadamente como la mayoría, y le hago una resección anterior de recto, sale todo bien, sale todo perfecto, el paciente bárbaro, y después tengo otro paciente muy similar, con 50 años también, que le hago la misma cirugía, sale todo bien, y los dos están de alta, todo perfecto. Al año, o uno al año, tiene todos los controles normales y está lo más bien, y el otro a los 3 meses ya tiene una recidiva, a los 6 meses carcinomatosis peritoneal y metástasis hepática, y al año está muerto, ¿no? Entonces, ¿cómo? Eso lo vemos siempre. Un paciente se cura, uno se muere, por decirlo así, ¿no? Pero es para transmitir el en dónde está la diferencia, ¿entienden? En ese entendido, o planteándonos eso, en realidad nosotros nos empezamos a dar un poco cuenta que nosotros de los tumores sabemos el nombre nomás. Sabíamos que era un tumor de recto de tipo adenocarcinoma que se operó con un estadio TNM y nada más. Y pensábamos que todos los tumores eran iguales. Sin embargo, a medida que se va desarrollando, y de esto sí está bastante estudiado para colon y recto, cada vez más un tumor es solamente el nombre, eso es solamente el nombre. El apellido es el entender cuál es el subtipo histológico de ese tumor y qué genes específicamente tiene mutados, porque dependiendo de qué genes tenga mutado cada uno de los tumores, es lo agresivo que son, ¿sí? Y a la vez dentro de eso, la probabilidad que vos tenés de hacerle tratamiento dirigido. Y ahí me refiero a terapias moleculares dirigidas, ¿sí? Que cada vez hay más, hay un sinfín de estas cosas que van a leer y que se asocian a las quimio y a la radioterapia clásica, ¿sí? Entonces nosotros un poco en ese entendido, ya hace años, que el 2019, miren este trabajo que les voy a mostrar, trabajamos en esto, en intentar reconocer el subtipo histológico de cada uno de los tumores, en entender por qué
según la biología tumoral que tengan los tumores de recto, unos tienen mejor sobrevida, otros peor sobrevida, y ver y tratar de no tratar a todos iguales, valga la redundancia, sino tratarlo de forma individualizada dependiendo del subtipo histológico que sea. Vean que estoy yendo mucho más allá de decir, ah, bueno, es un adenocarcinoma moderadamente diferenciado de recto. No, no, eso es una cosa, está, pero me tenés que decir qué mutaciones tiene genética, a ver si tiene inestabilidad en microsatélites, si no, si tiene afectación del eje FR, entonces yo le hago terapia biológica dirigida. Y obviamente que si yo puedo dirigir los tratamientos y hacerle terapias biológicas destinadas a cada una de estas mutaciones, la sobrevida aumenta muchísimo para estos tumores, ¿sí? Entonces, el mundo va por este lado, por entender cuáles son los subtipos y las mutaciones específicas para poder yo tratar a cada uno de estos pacientes de forma individualizado y con drogas que son específicas para el tumor que tiene ese paciente y no el paciente que está al lado. Capaz que la droga que yo le doy a este paciente al lado no le hace nada porque no tiene los mismos receptores biológicos, ¿se entiende? Entonces, paso a mostrarle un poco esto. Voy a ir un poco rapidito. Este lo presentamos está en YouTube también si lo quieren ver, en la Sociedad de Cirugía, la Sociedad de Cirugía del Uruguay. Clasificación molecular del cáncer colorectal en el Hospital de Clínica 2019-2022. Se estima que en Estados Unidos hasta el 35% de los cánceres colorectales en los adultos jóvenes están asociados a algo hereditario, ¿sí? Uruguay, obviamente, que no es la excepción a esto. Estos cambios epidemiológicos se observan en los últimos años y ponen en evidencia el rol de la biología molecular en la etiopatogenia de esta enfermedad. Desde hace años se ha mostrado que la clasificación molecular del cáncer de colorectal y de recto, eh, o sea, hay que saberla para cada uno de los pacientes, ¿sí? Hay que conocer la biología molecular de nuestros tumores porque esto va a impactar en el tratamiento y en la sobrevida de los pacientes. Y con eso digo mortalidad, ¿no? Entonces nos propusimos conocer la epidemiología y los grupos moleculares en el hospital, categorizados de acuerdo a la clasificación establecida por un consenso mundial que hay del 2015, que ahí subdivide a los cánceres colorectales en estos subgrupos que tienen acá, uno 2 3 y 4. El subgrupo uno, los cánceres moleculares del subgrupo uno son los que tienen inestabilidad de microsatélite y BRAF mutado. Los del grupo 2 son los que tienen el eje FR sobre todo elevado. El grupo 3 se llama, bueno, a su vez se llama inmune, canónico, metabólico y mesenquimal. El grupo 3, el metabólico, tiene mutaciones del RAS y el mesenquimal son cromosomas inestables. Esto obvio que no lo tienen que saber. Lo que yo quiero es decirle, miren, chiquillos, esto no es un tumor de recto, así nomás, una adenocarcinoma. No, no, no. Tenés que decirme su grupo qué mutaciones genéticas tienen, que se testean. O sea, esto se sabe con test genético cada uno de los tumores cuál es. Y se ve si tiene terapias dirigidas según el subgrupo al que sea. ¿Sí? Si tiene inestabilidad de microsatélite, será de su grupo uno. Si tiene alteraciones del eje FR, será de su grupo 2. Y lo bueno de todo esto es que hay terapia dirigida para cada uno de los tumores, de los subgrupos, digo, histológicos. El objetivo general era determinar esto, o sea, llevar esto a nuestros tumores de todos los días. Decir, bueno, ¿qué subgrupos son los que nosotros tenemos? Imagínense que no se tenían idea. Nosotros llegábamos hasta, bueno, es un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, está, fin. Nadie, no se sabía si era de su grupo molecular uno y si eventualmente iba a tener un tratamiento específico o no, ¿sí? Es más, se trataba todo como les digo, no se hacían drogas específicas para cada uno de los tumores, como si se hacen hoy en día, ¿no? Y les voy a mostrar un poco, bueno, acá es si eran colon derecho, colon izquierdo, cuántos fueron rectos, etcétera. No hace ahora a la presentación. Resultados, miren esto. Tuvimos 52 pacientes, analizamos 52 cáncer colorectales. ¿Qué vimos? Que 6 pertenecían al subgrupo uno, o sea, daba 11,5%, que son los que son. em,
BRAF o inestabilidad de microsatélite. El subgrupo 2, que es los bloqueadores del EGFR que se usa, o son mutaciones en ese marcador o en esa expresión molecular, dio el 80%. Algunos hubo en el 3 y no tuvimos ninguno en el 4. Algunos tuvieron un tumor indefinido que no pudimos categorizarlo en alguno de estos subgrupos y después viendo bibliografía le pasa a muchos eh, otros papers también que hay algunos que no se logran subclasificar en algunos de estos. Esto es lo mismo, pero en un diagrama de torta. Después, bueno, un poco ver la relación entre los subgrupos o no, y le hicimos algunos test de chi cuadrado para ver la relación entre subgrupos o no. Y acá lo que está representado es el sexo masculino y femenino, que vimos que en su grupo 2 era más probable que fueran de sexo femenino. Bueno, discusión. En cuanto a la distribución del grupo molecular en nuestro estudio, predomina el subtipo 2, que también predomina en estudios internacionales. Acá les muestro uno de Barcelona, otro de México, donde se ve que el subgrupo 2, donde se usan los bloqueadores del EGFR, eh, da igual que en nuestro estudio, que son los más probables o los que tienen mayor prevalencia. Se logra entonces caracterizar el cáncer colorectal en nuestro hospital según a qué subgrupo pertenece molecularmente. El subtipo 2 es el que mejor responde a terapias clásicas con inhibidores del EGFR y del ER2. 80% de nuestros tumores son de este subtipo histológico o de este subtipo molecular. Y en cuanto a la variabilidad, no se encontró relación significativa. Sin embargo, los pacientes que tuvimos más jóvenes, menores de 40 años, pertenecían al subgrupo 1 y sobre todo dentro del subgrupo 1 a los que tienen estabilidad de microsatélite, que seguramente tengan más vinculación con el Lynch, pero no quiero entrar tanto en eso. Esto lo paso. Segundo trabajo, este es un poco más reciente. Lo que intentamos hacer era, bueno, ahora sabemos el subtipo molecular que tienen los cánceres de recto, ahora lo que queremos hacer es saber si nuestro hospital o nuestros centros de asistencia acá del Uruguay tratan a los tumores dependiendo de qué subtipo histológico tengan. Estoy yendo mucho más allá de cómo los operamos, de cómo los tratamos, si es un adenocarcinoma, estoy yendo más allá, ¿no? Ahora ya sé que tienen determinado subgrupo molecular y bueno, ver un poco si yo los trato dependiendo del subgrupo al cual pertenece. Entonces, para el subgrupo 1 parece beneficiarse del pembrolizumab, si tienen estabilidad de microsatélite, o el BRAF mutado, pembro. Los pacientes con el 2 muestran una mayor terapia con inhibidores del EGFR, ¿tá? Y ahí tienen dos subtipos de inhibidores del EGFR. Para el subtipo 3, terapias antiangiogénicas, y ahí va el bevacizumab. Y el grupo 4 tiene una buena respuesta a fármacos como el irinotecan. O sea que como ven, dependiendo cada uno, o sea, yo tengo la quimioradioterapia, después lo opero, la quimioradioterapia, la quimioterapia, el TNT, si le hago o no la neoadyuvancia, después lo opero, después le puedo hacer eventualmente adyuvancia y a la vez puedo saber a qué subgrupo pertenecen y hacerle droga específica para matar esas células tumorales. Entonces ahí tengo un arsenal de tratamiento enorme en el cual la sobrevida a los tumores de recto sube bastante, ¿no? Si logro caracterizarlo desde el punto de vista molecular y tratarlo de forma independiente o específica según cuál la mutación tenga. Bueno, acá analizábamos esto, a ver si los estábamos tratando, criterio de inclusión, exclusión, acá analizamos variables de los tumores, se dividieron en tres grupos, si tenían tratamiento no dirigido, si tenían tratamiento dirigido, dependiendo del grupo que pertenecieran, bevacizumab, cetuximab o pembro, y si no tenían tratamiento oncológico. Tuvimos 107 pacientes, 54 no cumplían con criterio de inclusión. Los criterios de inclusión fundamentales era ver si los podíamos, si teníamos todos los registros, si sabíamos qué droga le habían dado, etcétera, lo cual se hace bastante difícil de tener todos esos registros y de saber si se caracterizaron molecularmente, si se hizo tratamiento específico, etcétera. Así que terminamos con 53 pacientes
que de esos, bueno, acá vimos en qué topografía eran y después los caracterizamos, los teníamos caracterizados desde el punto de vista molecular y acá veíamos si teníamos adyuvancia sí, adyuvancia no, y dentro de esto si se hacía tratamiento dirigido por los grupos moleculares o no. Básicamente el N total era 53 y tuvimos tratamientos dirigidos según el subgrupo molecular en 19 pacientes, ¿tá? Que eso daba más o menos el 35%. O sea que nosotros estamos en este momento caracterizando desde el punto de vista molecular los tumores de recto y dentro de eso casi a 4 de 10 los estamos tratando específicamente según la expresión genética que tengan esos tumores, lo cual es un número muy bueno para nuestro medio. No se hace en todos lados estos, no se hacen estas caracterizaciones y se tratan de forma individualizada. La idea es poder subirlo lo más que se pueda y tratarlo de forma específica al mayor porcentaje de pacientes, ¿sí? Es toda una cosa que se viene y que lo van a ver y lo van a leer en todos lados, entonces quería mostrarle un poco los trabajos de esto que me parece que suman. Esto lo puedo pasar. Bueno, el resultado obtenido en cuanto a la investigación, el tratamiento dirigido, evidencia que hay terapias que son dirigidas y que esto constituye una cifra significativa, ¿sí? Uruguay comenzó a implementar estos avances de manera positiva, dando mayor conocimiento, manejo terapéutico y sobre todo tratando a cada tumor por el nombre y apellido que tienen con terapia dirigida según la mutación genética, ¿sí? Bueno, muy bien. Voy a volver a mi rol de cirujano, dejo la parte de oncológica. Hasta acá, de esta otra parte, ¿tienen alguna duda o habían escuchado nombrar alguna cosa? Me interesa eso, si leyeron algo específicamente de esto, cuando leyeron algo de Lynch, los escucho. O nunca habían escuchado nada. ¿Están callados, chiquilines? ¿Me escuchan? Sí. Una pregunta, Sí. perdón, yo no había escuchado. Esto se aplica no solamente a recto, sino también a colon, todo el colon. Si se aplica a colon y recto o a otros tumores. Claro, si también se aplica al resto del colon, colon derecho, izquierdo, transverso, Sí, sí, o se solo a aplica a todo. recto. Los subgrupos moleculares Bien. son para cáncer colorectal. Estos subgrupos que yo les mostré ahora también se usa para otros tumores. De hecho, mandamos, todavía no está publicado, en la Sociedad de Cirugía un tumor, un trabajo parecido referente a cáncer gástrico, donde veíamos los subtipos, son otros, ¿no? Ahí son otros grupos moleculares y bueno, los testeamos, vimos lo del PDL1 que capaz escucharon por ahí. Hicimos también una muestra de pacientes en el cual los caracterizamos desde el subtipo molecular, digamos. Pero este que les mostré se aplica a colon y recto. ¿Sigo o alguna duda más? Súper, gracias, profe. Vamos arriba. Bueno, sigo un poquito con cáncer de ano, si hay dudas me preguntan. Cáncer de ano, neoplasia maligna poco común, son obviamente tumor en el tracto digestivo inferior. Es imprescindible su conocimiento, ¿por qué? Porque tiene una incidencia creciente y la sintomatología inicial puede ser poco específica. Si era poco específica la de recto, imagínense la de ano, a veces es sumamente inespecífica hasta que tiene un tumor bastante avanzado, ¿tá? Se atribuye un poco por pudor, los pacientes no consultan, otro poco nosotros por desconocimiento o a veces porque le mandamos tratamiento médico prolongado y no sabemos a dónde referirlos, ¿sí? Y bueno, muchas veces se atribuye patología benigna y eso retrasa bastante el diagnóstico. Obviamente que también retrasa el tratamiento y también retrasa la posibilidad de curarte, ¿no? Canal anal, un poco lo que estuvimos hablando hoy, acá se afecta, es otro subtipo histológico,
porque la mucosa del canal anal es diferente que la mucosa del recto, ¿no? Esto es un epitelio plano y los tumores son escamosos, no son adenocarcinoma como los de recto. La enorme mayoría hablo, ¿no? Hay algún porcentaje que pueden ser de otro subtipo. Carcinoma del margen anal, carcinoma pavimentoso, carcinoma vasocelular, verrugoso, enfermedad de Payet, del conducto anal, carcinoma epidermoide, que es la vedette, lejos, 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 el más frecuente, melanoma o adenocarcinoma. ¿Está? Factores de riesgo: infección por HPV, infecciones por VIH, sexo anal receptivo, irritación anal crónica, inmunodepresión de cualquier índole, tabaquismo, bueno, otros cánceres y antecedentes de otras ITS. Presentación clínica independiente de la vía de la... ay, no sé qué dice ahí. ¿Leen ahí? Variedad histológica, independiente de la variedad Presentación histológica. clínica independiente de la variedad histológica. Bien. Porque pueden presentarse de forma independiente y claro, no sabés la variedad histológica hasta que no tengas la anatomía, digamos, y veas qué subtipo es. Pero lo más frecuente es que sean epidermoides, ¿sí? Mayor prevalencia en 50-60 años. Síndrome anal está dado por dolor anal, a diferencia del síndrome rectal. Este tiene el síndrome anal, que es dolor, prurito, mucorrea y... no veo el otro. Ano húmedo. Ano húmedo, bien. ¿Tá? Esos son elementos típicos del síndrome anal. Obvio que algunas patologías benignas comparten esto, ano húmedo, prurito, entonces a veces es lo que hace que confunda y uno no piense en que eventualmente puede ser un cáncer de ano, ¿no? Después hay subtipos nodulares o verrucosos, puede haber rectorragia en relación con la defecación, que puede manchar la ropa interior, y eventualmente puede haber incontinencia si el cáncer de ano es un poco extenso e invade el aparato esfinteriano. Lesión ulcerada, en general se presenta como una lesión ulcerada, de borde, vean bien esto, de borde irregular e indurado. No respeta el borde o el límite anal y puede localizarse en cualquier cuadrante del ano. Es bien diferente a la fisura anal y ahora vamos a ver alguna foto o alguna imagen donde van a ver un poco la diferencia. Miren esto, úlcera tumoral diferente de la fisura anal. ¿Lo ven en la foto? Y se ve. Bien. Yo lo que quiero mostrarle es cómo la imagen de la izquierda puede ser interpretada como una fisura anal, porque vieron que a veces es complejo, ¿no? Las guardias, ustedes ya fueron internos, y vieron lo complejo que son las emergencias, que a veces no hay dónde acostar bien a los pacientes, no tenemos a veces una zona que esté bien iluminada, entonces a veces lo examinamos y bueno, vemos ahí esa zona ahí cortadita y decimos, bueno, esto es una fisura anal, está muy claro, y no estamos pensando en que sea un tumor. Pero bueno, hay que tomarse el tiempo de hacer una inspección anoperineal bien, desplegar bien el ano, y si nosotros no nos llama la atención y no es la imagen de la derecha típica de fisura anal, tenemos que ver esta lesión que tiene borde sobrelevado, indurada, irregular. Bueno, decimos, esta lesión es sospechosa, no es solo tratamiento de fisura y nada más. Rápidamente, en la próxima semana, la tienen que ver en la policlínica de cirugía y sacarle una biopsia, y así es como se llega a los diagnósticos de cáncer de ano, ¿tá? A veces, sobre todo, sospechando de que esto no es lo que vemos habitualmente. ¿Sí? Fisura anal de la línea media posterior, ahí tiene una pequeña fisurita, nada que ver en la imagen de cáncer. Esto es el cáncer de ano de forma nodular o de presentación nodular, que es muy infrecuente, así que no se preocupen, no es tan fácil de verlo. Esto es un carcinoma de célula escamoso del conducto mismo, que no tiene expresión en el borde del margen, entonces a veces no controle o se tacta o en la fibrocolon no se hace el diagnóstico, ¿sí? No necesariamente tienen, pero si ustedes le hacen el tacto por otra causa, toquen siempre la mucosa del canal anal que pueden encontrarse con estas lesiones, que a veces son lesiones precursoras, no es que necesariamente sean un cáncer, pero bueno,
le van a hacer un bien indicando la fibra colónica y eventualmente resecándose esa lesión. Esto es un cáncer de ano ya localmente avanzado, ¿no? Hay formas de eso que parecía una fisura hasta esto que ya está localmente avanzado, lo loco regional. Después, a veces hay cáncer de ano enorme que hacen comunicación y trayecto fistuloso hacia el aparato genital, vía urinaria, digestivo. A veces sale materia alejado de lo que sería el ano porque tiene una comunicación fistulosa y se genera como una cloaca y a esos pacientes tenemos que hacer una colostomía proximal, ¿sí? Muy diferente a la patología benigna, un hemorroide, nada que ver. Pero nunca viene mal repasar patología benigna para ver las imágenes y entender la diferencia con esto que es patología maligna de ano, ¿no? Vean cómo las hemorroides son nada que ver, de punto, da mucho para hablar, pero no tiene nada que ver con una lesión eventualmente maligna. Aunque hay, se lo muestro porque a veces puede confundir. Esto es patología benigna. El cáncer de ano puede dar, prolapsar así, pero no va a ser un prolapso hemorroidal como esta imagen. Ese, es más esa otra imagen de borde irregular, es duro, que le llama la atención, que tienen que sospechar que es algo maligno. ¿Sí? Ya con sospecharlo y poder derivarlo de forma precoz es un muy buen avance. El examen de las regiones inguinales hay que hacer en busca de adenopatía. Y bueno, cuando estamos frente a una lesión sospechosa de cáncer de ano, el primer gesto diagnóstico es realizar una biopsia. Yo ya he escuchado en clínica que le hacen las biopsias en la puerta de la emergencia. Cuidado con eso, porque los cánceres de ano eventualmente están muy vascularizados. Y si bien al paciente a veces le adelantan el hecho de ir a la policlínica y después hacerse la biopsia y que se puede perder y eso, sean cautos con la biopsia, porque a veces la biopsia puede transformarse en un sangrado que después no es tan fácil de cohibir si no tienen un eléctrico y etcétera, y entonces a veces termina más complicado por querer adelantar un paso. Si pueden, las condiciones están dadas, hay eléctrico, eso, hagan la biopsia sin problema y asegurándose de que eso que van a sacar quede en formol y vaya a anatomía patológica, ¿no? Porque no por querer hacer un procedimiento, pues perdamos la pieza y al final fue en vano todo lo que se hizo, ¿sí? De la estadificación locorregional y sistémica, resonancia también, igual que para el recto, tomografía se puede pedir, colonoscopía obviamente, y además ya hay que ver todo el tubo digestivo. En caso de adenopatías inguinales, punción y se mandan a analizar y la estadificación se hace con el TNM igual, que hay otro TNM para cáncer de ano. Eh, Seguimos, marcadores tumorales, hemograma. Esto ya es pensando más en lo sistémico. VIH, VRL para ver diferenciales de ITS. Tratamiento del epidermoide, método combinado de quimio y radioterapia, esquema de Nigro. Ese es el tratamiento del cáncer de ano y responde el 90 y pico por ciento a ese tratamiento. ¿Tá? El rol de la cirugía acá no es pretendidamente curativo y la opción curativa como hablábamos para el recto. Acá la cirugía en el cáncer de ano es más para las biopsias diagnósticas, para hacer el diagnóstico, para hacer una colostomía de transitación, como yo le decía en el caso que comprometa el aparato esfinteriano o tenga una obstrucción importante, o que tenga una cloaca que se comunica la materia que viene desde arriba por una fístula, entonces contamina todo y genera infección ahí locorregional, ¿sí? De rescate ante recaídas de la enfermedad, a veces puede tener opción y hay que hacer una amputación. Y bueno, si tiene algún ganglio inguinal positivo al tumor primario, estos son los roles en los cuales nosotros eventualmente actuamos, pero no para tratar el cáncer de ano en sí, que se cura haciendo el plan de Nigro, método combinado. Y bueno, jerarquizar siempre la importancia del examen anoperineal y del tacto rectal en todos los pacientes con sintomatología digestiva baja. Recuerden que no es excusa. Entonces, el que tengamos pacientes más complejos, porque todos hacemos guardia, ¿no? No vamos a, o sea, no le voy a, es cierto que es difícil a veces examinar estos pacientes, hay que tener cuidado con el pudor,
y no tenemos en las emergencias de nuestro hospital las mejores condiciones, ni un blog destinado para poner al paciente en una buena posición, y una luz que sea específica para eso. Entonces a veces nos queda el examen anoperineal un poco flaco, por así decirlo, y eso es la causa de que no diagnosticamos esta patología maligna, ¿sí? Entonces tómense el tiempo y examinen a todos los pacientes con algo perianal en las mejores condiciones que se pueda para poder llegar a un correcto diagnóstico. La enorme mayoría de los pacientes, de los 10 que van a ver, 9 van a tener algo vinculado a patología benigna, ¿tá? Pero es muy importante ese uno diagnosticarlo para ofrecerle la chance de curarlo, ¿sí? Bueno, muy bien. Disculpen si fue un poco extenso, pero el tema es largo. Hay mucho para hablar. Si tienen alguna duda de táctica que hayan leído, pregúntenme. No quise entrar tanto en eso porque ya es más para los residentes de cirugía, pero de repente hay preguntas de táctica o dudas que quieran sacarse, estamos a disposición. Una consulta con respecto al tratamiento. Decías que el rol de la cirugía no era pretendidamente curativo, sería más bien a través del esquema de Nigro, ¿puede ser? ¿Qué dijiste eso? Claro, el plan de Nigro es un plan de tratamiento como lo mostramos acá. Ya te lo muestro. No encuentro ahora. Pero bueno, es un plan combinado que se hace en el cual ha mostrado que casi el 95% de los pacientes se curan. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros diagnosticamos un cáncer de ano, le hacemos la biopsia, lo diagnosticamos, lo mandamos al oncólogo, el oncólogo le hace el plan de Nigro y la enorme mayoría de los pacientes no nos vuelven, ¿sí? Método combinado de quimioterapia más radiación. No nos vuelven, ¿por qué? Porque se curan, porque el 95% de los cánceres de ano agarrado a tiempo y no siendo un estadio tan enormemente avanzado, se van a curar sin operarlo. Por eso yo le decía que el rol de la cirugía ahí no es resecar la enfermedad e intentar curarlo. En general la mayoría se van a curar solos. Nuestro rol es para hacer el diagnóstico, para hacerle una colostomía si lo necesita porque es una catástrofe. Para aquellos pacientes en el cual haciendo en el plan de Nigro la enfermedad recae y vuelve a aparecer, ahí sí hay que hacerle la amputación abdominoperineal. Y bueno, es más para eso el rol quirúrgico. ¿Se entendió? Sí, perfecto, gracias. Venga, hable. ¿Alguna duda más, chiquilines? Gracias, profe. Estoy Muchas intentando, gracias. estoy intentando leer el chat, pero no estoy pudiendo. ¿Alguien ve el chat? Sí, los compañeros estaban preguntando qué bibliografía sería la recomendada. Bien. O sea, la última edición del Samington para mí es la que siempre recomendamos, el Matox, la última edición del Samington. Creo que para el nivel que necesitan está más que satisfactorio. Todo eso después lo pueden complementar con artículos y paper eventualmente más. Pero la última edición está actualizado y habla de esto, habla de técnica. Es el libro que usan los residentes de cirugía, o sea que creo y es claro, es fácil de entender, eso es muy bueno. ¿Saben qué otra página que está buena también? Que ahora vi que actualizaron varios artículos y no te cobran. Se llama Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva. Sería SAC con D, ¿no? Sociedad Argentina de Cirugía Digestiva. Ahí lo buscan y van a ver una parte que es de son como capítulos de libro, digamos, de temas puntuales. Y ahí está muy bueno también, y está fácil de leer y eso, y tiene de todos los temas. ¿Alguna otra pregunta ahí del chat? Disculpe, ¿se puede enviar el PPT? Sí, podría. ¿Dónde es que están mandando estas cosas? Acá en el chat creo que se puede, pero
Yo averiguo y se lo mando al coordinador, no se preocupe. ¿Algo más de las preguntas del chat que no hayamos hablado? O que ahora usted que lo ven ahí. Bueno, si no hay más, quedamos por acá. Bueno, chiquilines, espero les haya servido. Gracias por el tiempo y estamos a disposición y suerte en la prueba. Muchas gracias. 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 Bueno, que pasen bien.